Y bueno, pues para hablar precisamente del vínculo que hay entre obesidad, entre ansiedad y todas estas situaciones, ya está aquí con nosotros Mónica Rodríguez, ella es nutrióloga. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por estar aquí con nosotros en Código placer. Salud. Y es que sí hay un vínculo, Mónica, entre la depresión, entre la ansiedad también, o algún evento que nos toque vivir, alguna pérdida, alguna cuestión emocional que verdaderamente nos ponga o nos lleve al extremo, con la relación que tenemos con la comida, con el alimento. Así es, Adriana. Me encanta que estés mencionando esto porque definitivamente las emociones juegan un papel crucial en la forma en la que nos alimentamos y nos dirigimos hacia la comida. De hecho, se ha comprobado que el 55% de las personas que tienen obesidad están en riesgo de padecer depresión. El 55% es un porcentaje elevadísimo. Altísimo. Y la mayoría de ellas no lo saben. No saben que están pasando por una depresión, que eso es lo más terrible de todo. Podríamos mencionar que este grupo de personas a las cuales les llaman comedores compulsivos, Sí. generalmente todos ellos tienen algún problema emocional, a nivel emocional, que les detona el empezar a comer de una manera desmedida. Por supuesto, o sea, hay una relación tan vinculada entre las emociones y la comida que mucha gente usa la comida para tapar sus emociones, para cubrir emociones y por lo mismo empieza una relación en la que la comida se vuelve su fuente de seguridad, de amor, de satisfacción. Y aquí es cuando empiezan a comer de manera compulsiva y empiezan a tener como efecto secundario esta ganancia en el peso corporal. Esto puede ser a cualquier edad, ¿verdad, Mónica? Sí, mira, de hecho, a nivel de los niñitos, se ha comprobado que el 50% de los niños que tienen depresión tienen un índice de masa corporal más alto y al año después de que los estudian, tienen riesgo de desarrollar obesidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte, caray! Sí. Eso es en los niños. En los niños. En los menores de edad. Y en la gente ya un poquito en etapa mayor, más adulta. Claro, está el vínculo entre la depresión y la obesidad y de hecho las investigaciones todavía no saben cuál es cuál, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Se vincula que la gente con obesidad tiende a estar depresiva y la gente depresiva tiende a tener obesidad, obviamente por mecanismo de defensa para cubrir la depresión empiezan a comer más. ¿Cuáles serían los principales síntomas o los focos rojos para darnos cuenta? En el caso de quienes somos padres, que alguno de nuestros hijos está con algún problema de estos, de esta naturaleza, Sí. y está empezando a cambiar, por ejemplo, su manera de comer. Esta pregunta me encanta y nos tenemos que estar, yo creo que es bien importante estar conscientes de las emociones que están sufriendo nuestros hijos. Sí. Por supuesto que aquí la escuela, el círculo social del niño ejerce una gran influencia. Entonces, si tú ves que tu hijo está en riesgo de ser bullied o de que lo agredan otros niños, obviamente esto es un foco muy rojo, ¿no? En el que hay que prestarle mucha atención al chiquito. Claro. Para que no pueda desarrollar algún tipo de ansiedad o tristeza que lo lleve a comer compulsivamente. Por el otro lado tenemos también la comida que están consumiendo en la escuela, obviamente Eso también es fundamental. fundamental porque no es de la mejor calidad y o sea, podemos decir que la mayoría es comida chatarra, ¿no? Entonces, que te venden en la tiendita o en las cafeterías, no quiero generalizar, pero en su mayoría se ha comprobado que sí. Entonces, el factor de que cómo es la vida social de tu hijo aunado a lo que está consumiendo en la escuela, son factores, son focos rojos para que los papás puedan ver qué tan en riesgo está de desarrollar obesidad o hasta depresión. La capacidad de análisis y la capacidad de observación que uno como padre de familia debe de tener o debe de prestar hacia las conductas, hacia los comportamientos de nuestros hijos es crucial, es fundamental. Sí. Poner mucha atención. Y si está pasando algo diferente, por ejemplo, que empieza a subir de peso o que empieza con carácter a lo mejor muy irritable, ¿cuáles serían estas manifestaciones a nivel emocional a través de las cuales yo como padre de familia me puedo percatar que algo está pasando con mi hijo? Fíjate, Adriana, es bien interesante porque cuando tu hijo empieza a perder motivación, no quiere jugar como antes, lo ves más cabizbajo, ahí algo está pasando y es como padre es bien importante empezar a cuestionar, intervenir y abrir un diálogo con el niño, ¿no? Obviamente los hábitos alimenticios del niño se van a ver reflejados en parte por los hábitos alimenticios de los padres. Entonces, es siempre empezar contigo, cuidarte a ti para tú poder dar y transmitir ese ejemplo a tus hijos.
Pero si tú ves que tu hijo está cambiando su forma de ser, no quiere salir como antes, no quiere jugar como antes, algo está pasando. En el caso de nosotras las mujeres, también es muy común, también es muy frecuente, Moni, que bueno, pasamos por una cantidad de cambios hormonales, ¿verdad? De cambios a nivel hormonal, que también nos influyen mucho la parte emocional. Sí, definitivamente. Y obviamente aquí hay que diferenciar que estar con depresión no significa que vas a, o sea, que tener cambios hormonales no significa que vas a tener depresión. No es lo necesariamente. mismo. No, pero claro. obviamente los cambios hormonales nos llevan muchas veces también a buscar ciertos alimentos que nos pueden estar cubriendo esta carencia emocional o esta tristeza que estamos sintiendo. Entonces sí hay que diferenciar. El azúcar, por ejemplo. El azúcar y las grasas son los primeros alimentos a los cuales la gente tiende para cubrir carencias emocionales. Y obviamente los alimentos altos en grasa y altos en azúcar, fisiológicamente también crean altibajos en el cuerpo que nos afectan el ánimo. Era lo que yo te quería preguntar, a eso iba, porque como dicen, uno se siente triste, uno se siente solo, ¿no? Es muy común ver en escenas de películas, en series de televisión, que vemos a las mujeres, generalmente a nosotras las mujeres, con el tambo del helado, comiendo, llorando, sí, ¿no? Y esto está relacionado invariablemente. Pero el azúcar, por supuesto, platícanos un poquito, tú como nutrióloga, claro, ¿qué función juega en el organismo? Pues digo, obviamente sabemos que es muy negativo, claro, pero ¿qué es lo que le pasa a una persona que está pasando por una depresión y quiere llenar ese vacío, ese hueco, comiendo, aumentando la ingesta de azúcar o de carbohidratos o de grasas? Sí. Por supuesto. Mira, hablando del azúcar, primero que nada el azúcar crea adicción y esto está comprobado. O sea, crea una adicción tan fuerte como la cocaína. O sea, es decir, el consumo de azúcar nos hace dependientes del azúcar como si fuera una droga. Entonces, para empezar, ya se empieza a crear esta dependencia fisiológica. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? Cuando comemos azúcar en exceso, nuestro cuerpo necesita asimilarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces empezamos a tener altibajos de azúcar. Es decir, el azúcar en la sangre empieza a subir de manera muy radical, muy rápido, y con esto tenemos el crash. Entonces, mucha gente que come azúcar, por eso al principio se sienten muy energéticos. Y 2 horas después viene un bajón. Viene un bajón en que se sienten súper cansados, irritables. Entonces, a nivel fisiológico tenemos estos altibajos que tampoco nos ayudan a tener un estado de ánimo estable. Claro. Entonces es como una curita realmente que nos va a cubrir un síntoma de manera muy corta. Sí, no nos cura. No nos cura. Entonces aquí, de hecho, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces, se cae en ese círculo. Exacto. Entonces, y también la gente que tiene obesidad y que recurre a la comida, muchas veces después de comer, se siente culpable. Claro. Y esa culpabilidad aumenta el nivel fisiológico de estrés, aumenta las emociones que estamos queriendo justamente evadir con la comida. Claro. Y es un círculo de nunca acabar. Moni, a manera de conclusión, ¿qué le recomiendas a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que están precisamente viviendo una situación como de la cual estamos hablando, precisamente depresión y obesidad? Claro. Primero que nada es que no se estresen, o sea, que acepten su condición y la empiecen a tratar con amor, porque con amor todo puede empezar a cambiar. Entonces, tratamos esta condición desde un punto de aceptación y sabiendo que sí hay alternativas y oportunidades para salir adelante. El chiste es tener ganas de hacerlo, buscar un buen equipo multifuncional de doctores, psicólogos, nutriólogos, que a nosotros nos hagan sentir bien y seguros, y a partir de aquí podemos dar un tratamiento, obviamente sabiendo que sí hay respuestas y que sí hay caminos alternos y que sí pueden salir adelante. De esto vamos a hablar al regresar del corte, Moni. No quiero que te vayas todavía, creo que hay todavía tema suficiente de conversación. A mí me gustaría dejarte una pregunta antes de irnos al corte comercial. Los suplementos del azúcar, por ejemplo, ¿qué tan favorables o qué tan dañinos son para nuestra salud? En exceso, por supuesto. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es... Y ya estamos aquí nuevamente, continuamos platicando con nuestra nutrióloga invitada esta mañana aquí en Código Salud, Mónica. Yo te dejé una pregunta antes de irnos al corte comercial. Háblanos de los sustitutos del azúcar, por ejemplo. ¿Qué repercusiones pueden llegar a tener pues en toda la gente, ¿no? Y sobre todo en los pacientes que sufren depresión, porque ese es el tema que estamos tocando. La asociación que hay entre la depresión y la obesidad.
es súper interesante porque la gente piensa que por tomar un alimento light no está consumiendo calorías y con esto no va a subir de peso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay varios estudios que son bien interesantes porque por un lado tenemos que cuando nosotros, nuestras papilas gustativas prueban un sabor dulce, le mandan la señal al cerebro de que están a punto de recibir calorías. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos tomamos algo sin calorías y el cuerpo se queda confundido porque realmente está recibiendo este sabor dulce, pero no hay esta energía detrás. Entonces, eso empieza a confundir al cuerpo y por ende el metabolismo ya no va a ser tan eficiente. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo? Fíjate, cuando nosotros comemos azúcar, lo que pasa es que el cuerpo la genera para la producción de energía a nivel celular. De hecho, los carbohidratos, el azúcar, es la primera fuente que el cuerpo utiliza para producir energía, sobre todo energía para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo está percibiendo un sabor dulce en el que ya está diseñado el cuerpo de manera súper sabia para producir energía. Y para procesar ese azúcar. Y para procesar ese azúcar, justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues, no está recibiendo los nutrientes, no está recibiendo la energía. Entonces, el cuerpo, las señales se empiezan a confundir. Haz de cuenta que es como si vas manejando en el periférico en una carretera que es de sentido hacia adelante y de repente te echas de reversa, entonces como que todo el mundo se saca de onda, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. Claro. Ahora, en segundo lugar tenemos que todas estas sustancias son químicos que el cuerpo no reconoce de manera tan eficiente y con el tiempo se van acumulando. Cuando hay acumulación de químicos en el cuerpo, evidentemente el cuerpo empieza a funcionar de manera más lenta, menos eficiente. Entonces, sí hay riesgos, hay muchos cambios a nivel hormonal por estos endulzantes artificiales y también se ha comprobado que estos endulzantes, por ejemplo, en Europa ya vetaron el acesulfame de potasio. Lo prohibieron. Lo prohibieron. ¿Qué es esta sustancia? Es un químico que actúa como endulzante artificial, que justamente la Coca Cero en México todavía lo trae. En Europa ya está vetado desde hace años. Ay, caray, mucho ojo las personas que consumen pues estas bebidas carbonatadas, estos refrescos que dicen que son cero o lights o bajos en calorías, porque contienen muchos químicos que pueden llegar a dañar mucho el organismo. Y algo que yo he visto una y otra vez en mis pacientes es que el metabolismo va a funcionar más eficiente mientras más alimentos en su estado natural le demos. Esto es algo que lo he visto. Entonces, mientras más químicos, mientras más saborizantes y colorantes, etcétera, etcétera, pensamos que le estamos haciendo un bien al cuerpo y realmente no. Hay que regresar a lo básico. Claro, claro. Entonces, de endulzantes bajos en calorías, que sean seguros, que sea comprobado a nivel científico, el stevia, por ejemplo. Stevia, y no estamos hablando del stevia literal, que es color verde, que es el extracto de la hojita. Sí, claro. Sí. Entonces, el stevia es un endulzante que yo puedo recomendar como alternativa a el azúcar refinada, ¿no? Obviamente tenemos también azúcar de coco, azúcar morena, miel de abeja, mascabado, sí, que son alternativas más saludables a un azúcar refinada. Muy bien. Moni, te agradecemos mucho tu presencia y toda la información que nos brindas aquí en Código Salud. Es un gusto. Te vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias.